Buenas tardes. Soy Agustín Garo Samario y les doy la bienvenida a su programa Conversaciones. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Ayer tuvimos nuestra primera emisión y bueno, a quienes nos siguieron ayer y están hoy aquí de nuevo, se habrán dado cuenta, bueno, pues que tuvimos algunos errores que seguramente iremos mejorando, estoy convencido de eso, con el paso de los días. Lo que no fue un error, sino que intenté, lo decidí de último momento dejar para este día, fue mencionar quiénes hacemos, cómo es que hemos podido llegar hasta aquí en Somos Más 99 TV y en nuestro portal de noticias Somos Más 99. Ayer les decía que pues ya llevamos 6 años difundiendo noticias. 6 años que han sido complicados, pero que seguimos aquí. Bueno, pues nada de eso hubiera sido posible sin la ayuda de nuestros colaboradores, ¿sí? A mucha gente que ha confiado en nosotros y que desde entonces, desde hace 6 años y hasta ahora, sigue con nosotros. Por eso no, por eso lo dejé para hoy, porque me parece importante mencionarlos. Por ejemplo, a Buena él, que siempre ha sido, es una escritora que ustedes pueden leer en nuestras páginas y que siempre está ahí. Hatsi de Castro, que aunque no tiene mucho tiempo, siempre ha sido muy entusiasta. Sara Rivera, que escribe con nosotros con frecuencia también. Víctor Corona, que se encuentra en España, en Barcelona, y que cada lunes nos escribe textos para nosotros. Miquel Díaz, él es un caso importante porque en algún momento estuvo muy cerca de nosotros eh, y sabemos bueno, su trabajo se lo impide, pero que sigue estando de alguna manera aquí. Igual a Carla Martínez, que es una mexicana que también vive en Francia, en la Bretaña francesa, y que desde allá nos ha enviado durante mucho tiempo colaboraciones. Y no quiero dejar a un lado a Camelia Rocío, que desde Acámbaro nos ha ayudado mucho en nuestra sección de cultura. Y si nos está viendo, que espero que sí, pues le agradecemos muchísimo y valoramos muchísimo su colaboración. A nivel internacional, nos ayudan también gente como Carolina Vázquez Araya. Es una periodista muy importante en Guatemala. Ella es chilena de origen, pero reside en Guatemala. Y también todos los lunes escribe con nosotros. Eh, un caso también que a nosotros nos gusta destacar es el de Ilka Oliva Corado. Ella es una migrante que vive en Estados Unidos y que desde un inicio también creyó en nosotros y que sigue publicando aquí en las páginas de Somos Más 99. Ella es un caso, eh, pues como muchos hay, porque es migrante, sabe las dificultades que implica eso, de buscar una nueva forma de vida. Y hoy es una escritora que ha publicado ya en distintos idiomas. Eh, También les decía ayer que vamos a tener noticias. Bueno, pues vamos a tener a Víctor Ruiz Arrazola desde Oaxaca y a Emma Aguado desde San Luis Potosí. Emma Aguado, también quiero, si nos estás viendo, Emma, bueno, pues también un abrazo bien fuerte, porque Emma también nunca ha dejado de apoyarnos y de creer en nosotros. Es un abrazo y vamos a seguir contando con ella. Entonces, si no lo toman a mal, daremos inicio a nuestro portal, a las noticias que estamos publicando en nuestro portal. Y bueno, hoy llevamos la entrevista que le hicimos ayer a José Antonio Guevara Bermúdez, defensor de derechos humanos, que nos platicó de la militarización del país y que él eh,
considera que México necesita un mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción que mata. Él explicaba que la corrupción que mata es esa que desde las instituciones cometen delitos, incluso delitos de crímenes de lesa humanidad. Para quien no estuvo ayer viéndonos, puede leer la nota en nuestro portal, en la página www.somosmas99.com.mx, y ahí encontrará la información. También llevamos información de Puebla, en el que en un caso de impunidad en feminicidio. A más de 2 años y 5 meses del asesinato de Sania Estefanía Figueroa Becerril, el caso sigue impune, ya que las autoridades poblanas siguen sin realizar una adecuada investigación de los hechos y han intentado cerrar el caso. Esa nota también, por supuesto, la pueden leer completa ahí en nuestro portal. Óscar Alzaga es uno de nuestros articulistas y él nos habla hoy del proceso que se está viviendo en Morena, con esta cosa tan rara que está ocurriendo ahí, con la elección de su dirigencia nacional. Él nos dice que resulta un espectáculo penoso y poco democrático la elección, porque no tiene un cambio de fondo o alternativa para mejorar el partido, y considera que todo el proceso y el resultado queda en manos del INE, que coronó la división interna y la falta de autonomía. Bueno, también estamos, también publicamos este día en nuestro portal el estreno que se dio hace unos días del documental Las 3 muertes de Maricela Escobedo, ¿sí? Esta es una cosa increíble porque se trata de lo que pasó con con la incansable Maricela Escobedo, que buscó justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Freire Escobedo, ocurrido en el 2008 en Ciudad Juárez, y 2 años más tarde, pues ella misma fue asesinada. Ojalá esta información también les sirva. Y bueno, también tenemos ahí otras notas más que ustedes podrán consultar en nuestro portal. Ahora les comentamos, hoy en la mañanera, el presidente, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador se refirió a algunos de los temas. Principalmente queremos destacar que a pregunta expresa se le cuestionó sobre lo que dijo Anabel Hernández, la periodista, en un reportaje publicado en Aristegui Noticias, en el que señala que el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, García Harfuch, pues no pasó los exámenes de control de confianza y que incluso se le pues calificó como no apto para desempeñar un cargo público. Bueno, pues si lo toman, si lo consideran, vamos a ver qué contestó el presidente de la República. Lo mismo en el caso de la Secretaría de Seguridad. Entonces vamos a seguir cuidando que pues no haya García Lunas, como tú dices, y que no se presenten casos bochornosos, vergonzosos, como los que estamos ahora padeciendo por la detención del secretario de la Defensa. También se le preguntó a López Obrador sobre el caso de Carlos Romero de Champs, que se sigue reuniendo con funcionarios de Pemex. Se le dijo que si eso no era pues algo que ameritara el despido de esos funcionarios de Pemex. Y esto fue también lo que respondió. Pues pasaba en los sindicatos, en toda la vida pública del país. Entonces, dirigentes que se eternizaban, que algunos que todavía ya
están ahí, llevan su tiempo, pero ahora va a depender de los trabajadores, de que se garantice que en las elecciones, con el voto libre, secreto, puedan renovar sus sindicatos y tengan auténticos representantes. Bueno, pues ¿cómo ven ustedes? Tal vez se le olvidó mencionar al presidente que la impunidad alienta pues que se sigan cometiendo esta clase de actos, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso ahora sí a nuestra invitada del día de hoy, que es Raquel Vázquez Rivera. Ella es activista, defensora del medio ambiente, y ella realiza una labor importante en Irapuato, Guanajuato. Ella pertenece al colectivo Agenda Ambiental Irapuato y me da mucho gusto verla aquí. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Me escuchas? Hola, Agustín. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo Muy estás? bien, Muchas muy gracias. bien. Pues muy contento de tenerte aquí. Muchas ¿Cómo has gracias. estado? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, muy bien, pues como en todos lados, ¿no? Brincando entre los semáforos, que sí, que salimos, que no salimos, que ya vamos de regreso, que ya viene otra vez la temporada de la influenza ahora, que se nos junta, y cómo vivimos ya con estas nuevas cosas, ¿no? Estas nuevas cuestiones que ya pues vienen a modificarnos todo, definitivamente. Cómo ha afectado incluso la forma en la que trabajamos en la agenda ambiental, esta cuestión del COVID, del encierro, cómo ha afectado incluso a temas que ya creíamos que estaban súper bien trabajados, como el tema de la basura, de que ya todo el mundo estaba con sus toppers y ya parecíamos que estábamos muy conscientes de la basura, y de repente llega esto, nadie sale y a pedir toda la comida a domicilio, y otra vez todo el unicel y las bolsas y el plástico y los desechables y todo el residuo hospitalario y todo lo que ha provocado. Y bueno, o sea, el coronavirus o esta enfermedad, como ha tenido uno de sus factores, pues fue pues la deforestación del lugar, el cómo pues brincó esta enfermedad de algunos animales, porque pues nos hemos ido introduciendo demasiado en los hábitats naturales sin un límite, ¿no? Sin ninguna norma. Y aquí estamos pues en las casas pagando las consecuencias, esperando que podamos reflexionar al respecto lo suficiente. Pues sí, Raquel, como todo. Yo me acuerdo que hace ya 4 años, ustedes emprendieron ahí una lucha en la defensa de unos árboles. De hecho, bueno, le comento al público, Raquel también escribe con nosotros, la pueden leer ahí en Somos Más 99, y nos contaba hace unos días de aquello que ocurrió en el 2006. ¿Te acuerdas, Raquel? Que emprendieron una lucha por unos árboles, unos mezquites, allá en el bulevar, se me ve el nombre. El Boulevard el Camellón de Gómez Morín. El Camellón Gómez Morín, es cierto, es cierto. Y, y tuvieron ahí un gran impacto y lograron. ¿Te acuerdas? ¿Nos puedes contar un poco de aquello? Sí, se logró detener la obra por 3 años. La juez, que es una de los máximos personajes más valiosos, yo creo que tenemos, te diría que en Irapuato, pero es en Guanajuato, es en México, es de uno de los personajes más importantes que tenemos, la juez más, Carla. Ella nos dio la suspensión definitiva en su momento de esa obra. También ha tenido mucho impacto esa juez, haciendo un paréntesis, fue de los primeros jueces que se pronunció en el caso del ejército, que tenía que entrar, si mal no recuerdo, que decía que tenía que el ejército cooperar en su momento con lo del caso Ayotzinapa. También les dio la suspensión definitiva a lo del basurero en Aldama. Entonces, sí es un personaje muy valioso, es una defensora también de derechos humanos, por así decirlo. Entonces, en ese momento nosotros
logramos comprobar que la importancia ecosistémica que tenía ese camellón, logramos de alguna manera que se viera no como la individualidad de uno o dos árboles, sino empezar a luchar contra ese paradigma que es el que nos aleja de repente cuando estamos ya muy urbanizados, cuando la gente vive demasiado en las ciudades, tan alejado de esa conexión. Volvimos como a poner el tema en la mesa de la importancia de esos ecosistemas en conexión con otros ecosistemas, por ejemplo, en este caso en particular, el camellón, cómo servía de un corredor biológico para aves, para infinidad de soporte de vida, con el cerro, para la filtración a mantos acuíferos, con el problema tan grave de agua que tenemos. Logramos evidenciar corrupción en obra pública, demostrar que se saltan los permisos. Entonces, el camellón para agenda ambiental, para la resistencia, a mí me gusta llamar una resistencia urbana, para mí en particular fue una escuela, porque no, de alguna manera teníamos cierta sensibilidad de lo que estábamos defendiendo o lo que significaba, pero cuando llegamos y nos posicionamos en el lugar, nos dimos cuenta de la maraña, la complejidad de la problemática, cómo estaba atravesada por lo que te digo, por la corrupción, por intereses particulares. Estaba en una zona considerada como violenta, con altos índices de pobreza, marginación. Entonces, todo eso se va tejiendo, que llega a ser abrumante. Entonces, es empezar a jalar hilitos para ver qué es lo que puedes tú, dentro de tus limitaciones también, y a veces solas, a veces un grupo pequeño, qué podíamos hacer que fuera algo de manera efectiva, que es en lo que nos hemos concentrado también un poco, ¿no? De qué es lo que podemos hacer, qué estrategias, ya sea la denuncia, ya sea la estrategia legal, ya sea nada más los reportes en medios, ya sea alguna investigación, pero para ir viendo qué alcance podemos tener y llamar a la participación. Raquel, se me perdió la señal un poquito, no sé si tú me Ay, no veías. me digas, me eché toda la novela y no me escucharon. No, creo que nada No. más fui yo, nada más fui yo. Ok. Me escuchó bien. Entonces, Yo acá con toda el alma así de, no, y cuando yo nací, todo eso. Sí, no se escuchó nada. No, yo soy el que tiene Ok, que rebobinar un poquito porque ok, ok. me quedé en esa parte que estabas contando lo que había pasado ahí en aquel año No, y con no, la juez esta es Carmen. como la caricatura de Mafalda, así ¿desde dónde te quedaste? Que le pregunta, pues desde marzo para acá no he entendido nada. Así. Exactamente, así me quedé. Entonces, bueno, ya de rapidito me quedé en esa parte de la licenciada Carla, que les había dado la suspensión. Pero ¿sabes qué, Raquel? Yo me acuerdo que ahí incluso las autoridades municipales se portaron, en lugar de entender que ciudadanos como ustedes se preocuparan por el entorno, pues las trataron con una rudeza tremenda. Y si mal no recuerdo, es el mismo alcalde de ahora, ¿no? Sí, Ricardo Ortiz. sí, todavía no se va y de hecho, incluso a veces hasta nos hace pensar que todo lo que sigue haciendo es como si fuera algo personal. Nosotras hemos sufrido violencia política, por así decirlo, porque somos totalmente ignoradas como personas y como colectivos a la hora que nosotros hacemos preguntas, por ejemplo, o hacemos alguna denuncia por las plataformas digitales, donde ellos mismos han dicho que se puede reportar por los medios digitales, no nos contestan, nos ignoran, entonces pues nos hace más difícil el trabajo, que muchas veces estamos supliendo el trabajo que ellos hacen, porque tenemos que pues dar más vueltas, hacer más trámite para poder acceder a la información que deberían darnos en el momento, ¿no? O simplemente a contestarnos de recibido un reporte de quema, por ejemplo, ¿no? El gobierno la ESMAOT o la PAOT o quien sea en su momento. Y
Y sí fue una situación pues totalmente de machismo, de misoginia a la hora que estábamos ahí en el camellón. Porque debo Pues decir que Agenda Ambiental de Irapuato está integrada solo por mujeres. En un momento fuimos mayoría de mujeres, ahorita sí somos nada más Paulina y yo trabajando, porque se ha complicado un poquito también por lo de la pandemia, pero sí, bueno, el abogado en su momento, Poncho, y bueno, es que es difícil decir, porque no todos en ese momento, o sea, no todas las personas hacíamos lo mismo, entonces había más visibilidad de un grupo que en ese particular coincidió que éramos puras mujeres, pero hubo muchas personas que participamos en la defensa desde donación de lonas en su momento, una maquinaria, no sé, o sea, muchas cosas, pero sí, las personas, por así decir, que estábamos un poco más activas y éramos mujeres en ese momento. Oye, Raquel, yo me acuerdo que, bueno, Ricardo Ortiz tenía ese talante de presidente autoritario que decía y pretendía que lo que él decidiera, pues así se acatara, ¿no? ¿Sigue siendo igual? ¿Cómo sigue Sí. siendo el panorama para ustedes? Sí, hay un fenómeno, o sea, ese es el problema y por eso siempre se llama la participación ciudadana, porque luego es muy fácil decir, ay, pobre, pues están, es un poco, ya voy a empezar a divagar, pero es un poco como el dilema de los comunes, cómo convencer a la gente que, que participe en algo, si de todas maneras, aunque no participe, va a gozar de los beneficios, porque estás peleando por el medio ambiente, por ejemplo. Entonces es muy difícil que de repente las personas se involucren, además del estigma que tiene el activismo todavía ahorita en el Bajío. Y ese estigma fue el que en su momento se encargó de alimentar Ricardo Ortiz. Entonces, se les hace tan imposible, o sea, se les hace imposible creer que en realidad haya un grupo de personas que crean en algo, que defiendan libremente un caso. Siempre se tiene que buscar denostar, pues es como una artimaña política, ya hemos visto que cómo está también ahorita a nivel federación, denostar la participación de las personas defensoras de derechos humanos, eh, pero no solo, lo grave es, además de denostar, es empezar a criticar o hacer declaraciones que envalentonan a la población a ejercer una violencia contra ti. Entonces comienzan los insultos o a decir que no tienes por qué o que no tienen las capacidades o que porque eres mujer, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a provocar que la ciudadanía empiece a atacarte de esa manera cuando pues o sea, es totalmente pues incorrecto, no sé cómo decirlo, esa es la clase de violencia. Esto es muy característico, ¿no? De los gobiernos panistas. Veo hace unas semanas lo que ocurría en León, en el que policías municipales agreden sexualmente a una jovencita, se da una protesta y la policía vuelve a arremeter contra todos, incluso contra periodistas. Las sube a las patrullas, las vuelve a agredir y, y no resuelve el asunto, ¿no? O sea, parece más que quien es víctima necesita quedarse callada para no ser víctima otra vez. ¿Es así el panorama que tú estás percibiendo? Sí, yo no diría que es así como de los gobiernos en panistas en particular, yo diría el gobierno en turno, es una estrategia es el sistema, o sea, pues en realidad estas son pues mañas del PRI, parecía que estábamos con esta represión de las policías, parece que estamos en el gobierno del PRI cuando estaba lo peor, ¿no? O sea,
ahorita, todavía hoy en la mañana, creo que hubo granaderos enfrente cuando estaban con unos manifestantes por lo de los fideicomisos. Creo que también fueron cercadas las personas. Entonces, pues, ¿de qué se trata? O sea, PRI, PAN, Morena, o sea, no, parece ser que no hay distinción, sino que es una estrategia de gobierno en contra de las personas defensoras. Acaba de dar también una declaración una relatora de la ONU, creo, estaba leyendo apenas esa entrevista, donde ella expresa su preocupación en los países, sobre todo en América Latina, por la grave represión y tantos muertos defensores de derechos humanos, ¿no? O sea, tantos asesinatos, porque pues se enfrentan. Aquí en la ciudad no nos enfrentamos, por ejemplo, como en las defensas rurales contra mineras o contra transnacionales de ese tipo, pero sí estás contra, por ejemplo, en el caso del camellón, pues son las constructoras, ¿no? Y aquí hay cosas te vuelves la piedrita del zapato de intereses particulares de estas personas que sacan beneficio de las obras públicas, y que no se nos olvide que tenemos algo totalmente en contra que dificulta nuestro trabajo y que por supuesto pues somos humanos, nos da mucho miedo, y es que estamos en un narcoestado. Y que está ahorita Irapuato pasando por una situación terrible, pues bueno, como todo Guanajuato, y ya se hablaba desde hace años de cuando hay un aumento en obra pública, va directamente relacionado con los cárteles, porque obra pública ya está tan manoseada, el lavado de dinero en obra pública, que pues imagínate con todo lo que te enfrentas cuando estás peleando afectación ambiental por obra pública. Ahorita hace poquito empezamos también, no la defensa, sino tratar de fomentar la discusión sobre el proyecto que se está haciendo en Villas de Irapuato, el nuevo distribuidor vial, de tratar de discutir por qué esas obras no son necesarias, o sea, son como eso es otra cosa que tenemos a diferencia de las luchas, es la particularidad de las luchas en las ciudades, a diferencia de las luchas en lugares rurales. Que aquí, por ejemplo, peleamos contra el carro, que es una de las fuentes más contaminantes en las ciudades, una de las principales fuentes de contaminación. Y en las ciudades se le sigue dando paso a los carros, 2, 3, 4, 5, 12 carriles, como en México, cuando hemos visto que no funciona, en lugar de apostarle por otros medios de transporte, por bicicleta, cuando tratamos de señalar el fenómeno, porque ellos deben de saberlo, lo saben, pero no les interesa, porque ellos lo que quieren conectar rápido son de aquí a la plaza donde están mis negocios, va a haber la otra plaza y rápido, ¿no? O sea, las industrias, el corredor, el famoso corredor industrial que tanto beneficio dicen que nos ha dado, y pues ve cómo nos tiene, que ya esa era la nota que yo escribí hace un mes ahí en la plataforma con ustedes, que es lo que nos ha dejado entre comillas, la prosperidad del corredor industrial, que nos ha convertido casi en una tula, ¿no? Nos dicen la tula del Bajío. Entonces estos distribuidores, pues es absurdo, no hay llenadera, está el tráfico inducido y parece que no se reconoce, y hay una problemática aquí que hay que diferenciar. Por ejemplo, en las luchas rurales, las personas tienen una vinculación fuerte con el medio ambiente, con sus recursos, con la vida en particular. No necesitan verla, aunque no les dé beneficio directo, no necesitan verlo, respetan, están más conscientes. Y aquí en la ciudad estamos totalmente desligados. Lo vemos como puro ornamental. Si no se ve bonito, no sirve. Si no me da algún beneficio directo a mi humano, tampoco me sirve. Entonces, a veces tenemos que ponerle dinero a servicios. Este árbol cuesta tanto, ¿no? Para que como que cayera el 20, porque no podemos verlo de otra manera. Estamos ya tan separados de
estamos tan acostumbrados a abrir la llave y que nos caiga el chorrito que se nos hace imposible que pueda ser de otra manera, ¿no? A diferencia de en los lugares rurales. Entonces aquí también te subes a tu carro y todo te estorba. Es el Dios carro. Te subes a tu carro, tú le prendes el aire acondicionado, le prendes a tu música y tú lo que quieres ir rápido. Todo se vuelve un estorbo. La bicicleta se vuelve un estorbo. Las personas se vuelven un estorbo. Entonces, ¿quieres que les pongan puentes antipeatonales, que así son, para que no te estorben y que tú puedas ir en tu carro rápido? Es increíble ya, pues, lo que te aleja, lo que te separa, ¿no? O sea, el nunca poner ya los pies en la calle. Antes decían, sí, dime. Bueno, me llama mucho la atención eso que decías hace ratito de que la obra pública, bueno, ya hay sospecha de pues, que hay manos sucias ahí, metidas. O sea, la delincuencia ya está, o sea, ha permeado ya las instituciones. Y te pregunto porque me entero de hace unos meses de un exalcalde de un municipio de ahí de Guanajuato, creo que era Cortázar, sí, Cortázar, y terminó siendo asesinado, sí, pero él había sido relacionado, es más, se había publicado información sobre su relación con algún delincuente al que pues le proponía tratos para hacer obra pública. ¿Tú ves que están sucediendo ya este tipo de cosas en Guanajuato? Pues sí, o sea, en realidad yo cuando empecé a leer sobre esto pues fue ya hace muchos años, o sea, empezaba hace como 6 años, 5 años, este, que empezaban más como las desapariciones, pues comenzaba todo esto, o sea, en Guanajuato. Y hacían la relación, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, el ramo no sé qué de obra pública. A lo mejor si alguien se acuerda, si es arquitecto por ahí, si nos está viendo, nos puede poner ahí en los comentarios el ramo algo de obra pública. 33, si mal no recuerdo. Pues no sé, no me acuerdo. Y decían eso, o sea, que había una relación, que era evidente a la hora que llegaba un cártel, pues es que tienen muchas cosas, o sea, pues, ¿dónde no está? Ahora sí, que dónde no está, y de repente nos da cosa, ¿no? Y estás así como que habla, y nos da miedo hablar, y nos da miedo decir, porque pues estás así, no sabes. El otro día escribía una anécdota había ido a acompañar a mi papá al hospital, Sí, y, sí, sí, y, y me quedé sentada ahí afuera del consultorio en las horas eternas en lo que le tocaba pasar, y decía yo, pues me sentí toda entumida, ¿no? O sea, ya no podía, y entre como me pude parar así, me hinqué, me volví a sentar, y para desentumirme empecé a caminar, y me quedé recargada en un barandal de madera ahí en el Hospital General, y estaba yo pues viajando ahí por todas las letras y todas las figuras abstractas y las mentadas y las declaraciones de amor y todo, y de repente salen las letras así bien claritas, ¿no? Las 4 letras. famosas Y pues cuatro. sí te impacta, porque de repente volteas y dices, híjole, está fuerte, o sea, es una realidad, y es algo que, por ejemplo, a las personas defensoras de derechos humanos, cuando nos capacitan, por ejemplo, en los cursos que hemos tomado con Amnistía Internacional, nos preguntan eso, ¿cuál es tu contexto? O sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es que tú te desempeñes o que puedas realizar esta defensa? ¿O qué tan factible es que el mismo municipio, como es su derecho y su obligación, proteja lo que tú estás haciendo? Y es todo lo contrario. ¿Y qué tan difícil o qué tan fácil sería que pareciera un accidente de repente, ¿no? Así, Eso te iba a preguntar, ¿cómo impacta eso en su labor como defensoras? pues imagina, mira, nosotros, ay, pues no te voy a mentir, o sea, sí es una limitante de repente, y sobre todo a veces las pláticas pues con la familia o así, pero
de alguna manera tenemos cierta convicción y yo creo que también si llegara a hacer algo muy crítico, tendríamos acceso a una protección y la pediríamos. Sería cuestión de estar como muy atentas y, y, y pues pedir apoyo a la ciudadanía sobre todo, porque después vemos que los defensores, por ejemplo, ahorita que viene ya la monarca para acá, para Guanajuato, ya va a pasar por aquí, y vemos que su defensor en Michoacán, pues fue asesinado, ¿no? Y de repente, pues te llegan la noticia y pues pones un post y dices, híjole, pues, chin, ¿no? Lo mataron. Pero es que están de repente solos. Y por otro lado lo entiendes, porque pues no todas las personas van, pues no se van a animar, o te digo, tienen el estigma, o no pueden, o no quieren, ¿no? Sí, te pregunto porque cada vez parece que este asunto de la inseguridad, de la delincuencia organizada, de la corrupción de autoridades con delincuentes, pues amenaza más la vida no solamente de los defensores, de las personas defensoras, ¿no? Sino de la gente en general, ¿no? Nadie empieza a suceder que ya nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Si es seguro que salgas, ¿no? Si vas a regresar con bien o no. Y eso se complica más en personas que se dedican a actividades como la tuya y que molestan a la autoridad, ¿no? Así es, así es. Entonces sí, por eso, pues, pero de todas maneras, o sea, pues ni modo que no hagamos nada, ¿no? O sea, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir como denunciando y visibilizando, que es lo más importante. Irapuato tiene muchísimos problemas ambientales, muchísimo. Y pues es una deuda con las generaciones futuras. O sea, tampoco podemos quedarnos. Hay una frase que decía la directora, ella se llama Maite, de un colectivo en Jalisco, que hace poquito vi una conferencia de ellos y ella decía, porque luego empiezas a platicar de estas cosas y pues te vas agüitando, ¿no? Y hay tanta basura y todo está acabando y la delincuencia y la violencia y todo, pero dices, bueno, esta no es una charla para la depresión, es algo para la acción. Entonces, pues ya me apropié de esa frase, es algo para la acción. O sea, sí hay que ver una realidad, sí somos optimistas trágicos. Yo en particular soy optimista trágica. La realidad a veces impresiona mucho, agobia mucho, está bien irse un Bueno, a ver, rato, está bien pararse un rato, pero hay que planear, hay que planear las acciones. a ver, respecto a eso que dices que eres un poco trágica, ¿qué significado tiene esa frase de el derecho a defender derechos? ¿Qué es eso? O sea, eso cada vez empieza, o bueno, yo lo leo muy frecuentemente, ¿no? Que se pide que se respete el derecho de quienes defienden los derechos. Sí, claro, y no solo respetar, o sea, garantizar la labor, o sea, realmente garantizar y darles toda la protección a las personas defensoras de derechos humanos, porque como te decía, están muchas veces supliendo la labor del Estado. O sea, para empezar, ni siquiera tendríamos por qué estar nosotros trabajando. O sea, en una utopía, en algo que realmente funcionara, ni siquiera tendríamos por qué estar haciendo, no tendríamos por qué estar denunciando. Y la verdad es que hay tantas violaciones a derechos humanos que nos han convertido en unas denunciantes perpetuas. La gente diría, es que ya, por favor, di algo bueno. Es que de verdad son tantas violaciones, o sea, tanto que te digo, hasta pareciera que es algo personal, pero pues no puede ser personal, porque es un agravio a toda la población, a todo Irapuato. O sea, si la falta de normatividad en aire o la indolencia o la incapacidad de las autoridades, pues no es algo personal, es un agravio a toda la ciudad. Entonces, de verdad, o sea, nos convierten en denunciantes perpetuos, perpetuos.
¿Cuál es el Entonces, problema principal en Irapuato en cuestión del medio ambiente, Raquel? uy, no, yo creo que no podría decir uno principal. Bueno, lo que se dio, bueno, mira, por ejemplo, lo que yo escribía ahí en la plataforma era en su momento que hay que tratar, como bien dices, o sea, de ver cuál es en lo local. Hace un par de años, cuando empezó a tener más, a conocerse más el movimiento de Greta Thunberg, de sus huelgas y todo, empezó a contagiar a muchísimos, a la juventud. Entonces, pues llegó a Irapuato, por supuesto, se contagió Irapuato, pero yo hacía la reflexión porque yo fui a la marcha, a una marcha que se hizo, fui con mi familia, pero todos los carteles eran, o muchos de los carteles eran, que se me hace padrísimo, o sea, porque de hecho nosotros pedíamos eso, o sea, así de eso pedíamos nuestra limón, ahora sí, de esa participación, de la juventud comprometida y todo, pero pues siempre hay algo que trabajar, ¿no? Entonces yo veía, por ejemplo, que sus carteles, era, por ejemplo, el oso polar en el hielito, ¿no? O, ay, el Amazonas, por supuesto que tiene impacto en todo el mundo eso, pero a la hora de preguntar, oye, ¿conoces la problemática local? No se conoce, no se conocía. Entonces es importantísimo conocer la problemática local para hacer estrategias que realmente desemboquen o puedan traducirse en una realidad que sea más efectiva, o sea, más probable. Entonces aquí lo que empezó después en el 2016, si no me equivoco, después del reporte que dio la OMS de calidad de aire, fue que empezó a ganar notoriedad Irapuato, porque salió el corredor Irapuato en Silao, Salamanca, ¿qué más era? León, como unas de las 10 ciudades más contaminadas de México, incluso más contaminadas que México. Entonces, para todo mundo fue un shock, porque decíamos, imagínate llegar a ser como México, imagínate estar así de contaminados, y de repente sale la OMS con ese reporte y dicen, no, pues Irapuato está más contaminado, ¿no? O sea, las mediciones son más altas de polución que DF en ciertas épocas, entonces dices, no manches, o sea, y yo que les decía cosas, ¿no? Y ya, pues ya no, o sea, entonces son las cuestiones que tienes que empezar pues a que te caiga el 20. Y eso, por ejemplo, hay asociaciones como Greenpeace que están luchando mucho con unos amparos para que se homologue la normatividad a lo que dicta la OMS. Por ejemplo, nosotros en México no medimos un poquito más alto. O sea, a partir de que la OMS dice, de aquí en adelante ya hay riesgo, por ejemplo, pues es una partículas altas, pues ya no sé cómo decirlo, si estás mucho tiempo sometido a esta contaminación, ya tienes una alta probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares. La OMS pone un límite, pero nosotros medimos arriba. Entonces ahorita lo que se está peleando es que se homologue lo que dice la OMS, entonces va a presentar una realidad todavía peor de la que estamos viviendo. Eso es en cuestión de aire. Y las fuentes de contaminación aquí en Irapuato es la quema de esquilmo, que ya empezó la temporada de quemas de lote baldío, es después de las lluvias, después de que crece todo el hierbarajo, se les hace más fácil prenderles un cerillo que darle el mantenimiento a los baldíos. Por eso también está relacionado, yo platicaba alguna vez con un cardiólogo, con tantas enfermedades, con tantas cardiopatías por esa polución, tantas alergias, y complicaciones y demás. Entonces, pues nuestra calidad de vida, pues disminuye. Los carros es una de las principales fuentes, bueno, Salamanca, la refinería. Entonces, pues el corredor industrial, ahí está. ¿Cómo nos tiene? Eso es cuestión de aire, pero aquí la basura nos ahoga.
somos el estado con peor crisis hídrica de México, casi llegando al punto 5, que es la máxima medición de crisis. La CONAVIA nos catalogó como uno de los 11 estados ya con el índice de biodiversidad que ya casi imposible de regenerar. Entonces, imagínate, o sea, la problemática ambiental en Guanajuato es terrible. Es terrible, terrible. Raquel, pues te propongo una cosa. Bueno, ya nos conoces desde hace tiempo, ya sabes de qué se trata. Somos más 99 ahora en este espacio. Pues, ¿por qué no empezamos a abordar datos, viendo cómo están los problemas ambientales en tu ciudad, incluso en el estado de Guanajuato? Porque nosotros sabemos, estamos, mira, convencidos de que las historias hiperlocales tienen impacto a nivel local, estatal, digámoslo así, y hasta global. Entonces empecemos, te propongo eso, empezar a contar esas historias de lo que está pasando en Irapuato y en Guanajuato, ¿no? Nosotros vamos a hacer, pues nos comprometemos a seguir contando lo que está pasando con los activistas, con los defensores, y por qué están haciendo lo que hacen, ¿no? Cómo está su situación y los temas que ellos están abordando. Entonces yo te propongo eso, ¿cómo ves? Para seguir comunicándonos y, y mantener estas luchas, pues mantenerlas vivas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, gracias, porque es importante, pues, dar voz, sobre todo, te digo, o sea, que la gente conozca, o sea, que conozca la problemática en la que estamos para precisamente empezar a planear las acciones. O sea, pasar de la denuncia y de la queja que se tiene, o sea, nos tenemos que quejar, por supuesto, pues es un primer paso, porque en la queja significa que te estás dando cuenta que hay un derecho que está siendo vulnerado. Y entonces el siguiente paso es darte cuenta de qué manera y quién te lo está vulnerando. Después es ver de qué manera tú vas a reclamar que se te restaure, que te garanticen de nuevo ese derecho. Y si no regresamos a la participación ciudadana, ese poder que los gobernantes, que no me gusta decir los gobernantes, los servidores públicos o las personas que están ahorita tomando decisiones, tomaron todos los derechos y los convirtieron en sus privilegios, precisamente porque delegábamos y decíamos, bueno, ellos sabrán, ellos todo, y ahora pues hay que volvérselos a quitar, o sea, hay que quitárselos y regresárselos a la ciudadanía, entonces hay que fortalecernos. Y para eso, pues hay que estar platicando de esto, hay que visibilizar, entre todos hay que platicar qué hacemos, qué creemos que sea lo más efectivo, a qué le entramos, a qué no le entramos, porque hay muchísimas formas de participación, desde la digital, que yo creo que es muy importante, pero nunca va a suplir realmente la participación de calle. Y no me refiero solamente a las manifestaciones, sino físicamente a estar entrarle a acciones, pues a litigios o algo más representativo, ¿no? A Sí, hacer comunidad. sí, tienes razón. De hecho, creo que hoy existe un movimiento de activistas, defensores en Guanajuato que antes no existía. Sí, yo conozco Guanajuato desde hace tiempo, eh, y digamos en el 2000, o sea, los grupos de defensores, de activistas no existían en Guanajuato o no se conocían, ¿no? Hoy existen grupos como el tuyo, gente que se dedica a la defensa del agua, ¿sí? Contra proyectos, megaproyectos, ¿no? En León, ¿sí? Gente que se dedica también como el Observatorio Biosfera de Salamanca, ¿sí? O sea, cada vez hay más eh, gente que se está preocupando por lo que está pasando a su alrededor y se empieza a organizar. Por ejemplo, las muchachas que defienden sus derechos como feministas, ¿sí? Ellas creo que también son parte importante de esta nueva realidad, ¿no? Ellas lo sufren, creo yo, más que muchos, porque, bueno, ya lo vimos, ¿no? Son señaladas y luego estigmatizadas, ¿no? Pero yo creo que en alguna medida ocurre lo mismo con otras
con otros activistas, con otros colectivos. Entonces nosotros nos comprometemos desde aquí a seguir a seguirles la huella y a difundir lo que están haciendo, ¿no? Entonces, mira, pues a mí me gustaría también que invitáramos a Paulina, porque ella también, yo creo que tiene cosas que decir, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro, mucho. Ahí se arman buenas las pláticas con la Paulina. Yo creo que nos está escuchando, así que ya oyó, ya que lo firme ahí con sangre. Bueno, si, Compromiso. si nos está viendo, le mandamos un saludo y le decimos que le esperamos para la próxima. Pues Raquel, yo no sé cómo te sentiste hoy. Mira, seguimos nosotros teniendo nuestros errorcitos, pero como decía al principio, vamos a ir mejorando. Bueno, pues para que todos los que nos siguen vean que sí tenemos remedio y no nos quedamos como Mafalda, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a seguir mejorando, seguramente, estoy convencido, y, y vamos a ampliar este espacio, vamos a seguir creciendo, si nos ayudan, y si tenemos aquí en otras ocasiones, como hoy, Raquel, espero que haya sentido bien, y sigamos dándonos voz, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 claro que sí, también para ver si las personas, pues se animan también a interactuar con nosotros. Tengo la pantalla abierta, entonces no sé si hubo algunos mensajes o algunas dudas y todo, y también hacer. Esa es parte de nuestros, y aprovecho que lo mencionas porque quiero disculparme con quienes nos están viendo, que no puedo ver los mensajes que nos están Ah, enviando. Entonces, pues disculpen, pero es una de las cosas que tenemos que solucionar y, y queremos interactuar con ustedes. Entonces, una disculpa, les pido de favor, pero prometo que lo vamos a lograr. Es un compromiso. Entonces, bueno, pues aquí estamos, Raquel. Yo te agradezco muchísimo. Te digo, espero que te hayas sentido muy bien eh, y que estés nuevamente pronto con nosotros. sí, no, al contrario, muchas gracias y si me invitan, claro que sí, aquí No, platicamos. un abrazo, Raquel. Muy importante. Igualmente, muchas gracias. Cuídate mucho y estamos en contacto. Bye bye. Adiós. Adiós. Bueno, pues ojalá les haya interesado esta charla que tuvimos con Raquel Vázquez, que, bueno, ya se dieron cuenta, es una activista ya hecha y derecha. Y, y bueno, seguramente la tendremos pronto por acá otra vez. Bueno, también les cuento que para mañana vamos a tener la presencia de Fabricio Laruso, a propósito de lo que ya hablábamos aquí con Raquel. Él nos va Fabricio nos va a platicar sobre algunos asuntos relacionados con la seguridad en Guanajuato. Él es un académico de la Universidad Iberoamericana de León, ¿sí? Pero ha estado investigando casos de, pues, por ejemplo, de desapariciones, cómo está ese fenómeno en el estado, y ha profundizado en el análisis de lo que ha empezado a divulgarse en las últimas semanas, lo de las fosas en el estado de Guanajuato. Guanajuato, bueno, como todos ustedes saben también, ha cobrado relevancia nacional por la inseguridad, el número de muertos que se ubica como el estado más letal del país. Entonces, en ese contexto, vamos a hablar con Fabricio Laruso mañana y bueno, pues no me queda más que volverlos a invitar a que nos sigan mañana a las 4 de la tarde, eh, que nos den likes, que nos den muchos me gusta, que nos sigan, que nos compartan, que activen nuestras alertas y que nos ayuden con sus aportaciones si ustedes consideran que este espacio es importante. Y les recordamos un espacio como este, que es independiente, que no recibe financiamiento de nadie, ¿sí? A lo único que le apuesta es a su audiencia. Ustedes son lo más importante y creemos que sin ustedes no podemos crecer. Entonces, vamos a hacer todo lo
que esté en nuestras manos para hacer lo mejor posible en nuestro trabajo y seguiremos de aquí y hasta donde podamos llegar junto con ustedes. Bueno, pues me despido dándoles las gracias a todos. Mañana nos vemos otra vez aquí a las 4 de la tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.